Detuve un secuestro en progreso y me convertí en el principal sospechoso. Por favor, no me lastimes. La voz del niño atravesó las paredes delgadas como un cuchillo. Salté erguido en la cama, el corazón martilleando contra mis costillas. Esos no eran mis vecinos de arriba discutiendo otra vez. Eso era puro terror de alguien pequeño e indefenso, y venía del apartamento supuestamente vacío directamente arriba del mío. Mis manos temblaron mientras agarraba mi teléfono. 2:17 de la mañana. El edificio había estado silencioso durante horas hasta este momento. Pasos pesados golpearon el techo, seguidos del sonido de algo siendo arrastrado. Luego una voz masculina, baja y amenazante. Deja de pelear conmigo, o esto empeora. Me puse jeans y una camiseta, mi mente acelerada. El apartamento 3B había estado vacío durante 3 semanas. El propietario mencionó mostrárselo a posibles inquilinos, pero nadie debía estar allá arriba, especialmente no a esta hora, especialmente no con un niño aterrorizado. Agarré el bate de béisbol de mi armario y me acerqué a mi puerta. El pasillo afuera estaba en silencio mortal, excepto por mi propia respiración. Arriba de mí, los pasos continuaron su patrón frenético. De un lado a otro, como alguien caminando mientras trata de tomar una decisión. Quiero a mi mami. Llegó el llanto ahogado a través del techo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Algún niño estaba atrapado allá arriba con un extraño en medio de la noche. Cada instinto gritaba que llamara a la policía y esperara. Pero ¿qué pasaba si no había tiempo? ¿Qué pasaba si esperar significaba llegar demasiado tarde? Marqué 911 mientras subía las escaleras, susurrando urgentemente al despachador. Hay un posible secuestro en la calle Maple 1247. Apartamento 3B. Puedo oír a un niño en peligro y a un hombre adulto. Envíen unidades inmediatamente. La mujer en el teléfono me dijo que me mantuviera alejado de la situación, pero otro grito desde arriba lo hizo imposible. La puerta del 3B estaba entreabierta lo suficiente para dejar que la luz amarilla se derramara en el pasillo oscuro. A través de la rendija, pude ver sombras moviéndose y oír discusiones susurradas. «Deja de llorar», siseó la voz del hombre. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». Empujé la puerta más abierta con el hombro. «Bate listo. La policía está en camino», grité. «Suelta al niño y aléjate». El apartamento estaba mayormente vacío excepto por un colchón manchado, algunas cajas de cartón y contenedores de comida rápida esparcidos en el suelo. Parecía que alguien había estado acampando aquí ilegalmente. Un hombre delgado en sus 40s emergió del dormitorio trasero. Manos alzadas pero ojos dirigiéndose hacia las ventanas. Su ropa estaba arrugada y sucia, su cara sin afeitar y resbaladiza de sudor. «No entiendes la situación», dijo rápidamente. «Esto es un malentendido». «¿Dónde está el niño?», exigí, manteniendo el bate entre nosotros. Detrás de él, podía oír sollozos silenciosos y lo que sonaba como alguien luchando contra restricciones. Mi sangre se volvió hielo. Esto era exactamente lo que había temido. Algún depredador que había tomado a un niño y lo había traído a un lugar abandonado. «Ella está bien», insistió, retrocediendo hacia el dormitorio. «Es mi hija. Tuvimos una pelea y la traje aquí para calmarnos. Asuntos familiares». Su historia sonaba ensayada, desesperada. Ningún padre arrastraría a su hijo a un apartamento vacío a las 2 de la mañana para calmarse. «Entonces, ¿por qué está tan asustada?», pregunté acercándome. La adrenalina hacía mi visión aguda y enfocada. «Si esto es inocente, ¿por qué te estás escondiendo en un apartamento vacío en medio de la noche?». Sus explicaciones no cuadraban, y el llanto aterrorizado del dormitorio me dijo todo lo que necesitaba saber. Los ojos del hombre se abrieron mucho y corrió hacia la habitación trasera. Escuché una ventana raspando abierta y más sonidos de lucha. Sin pensar, lo perseguí, determinado a no dejarlo escapar con cualquier niño que hubiera tomado. El dormitorio estaba oscuro, excepto por la luz de la calle que entraba por la ventana por la que estaba tratando de salir. Fue entonces cuando la vi, una niña, tal vez de 8 años, atada a una silla con cuerda alrededor de las muñecas y cinta adhesiva sobre la boca. Sus ojos eran enormes de terror, y lágrimas corrían por su cara. Llevaba pijamas con personajes de dibujos animados como si hubiera sido tomada de su cama. «Está bien», le dije, corriendo hacia adelante. «Te voy a sacar de aquí». Comencé a trabajar en las cuerdas mientras mantenía un ojo en la ventana donde el hombre había desaparecido. Mis manos temblaron mientras desataba los nudos, pero logré liberar sus brazos. Inmediatamente se quitó la cinta de la boca y jadeó por aire. «Me sacó de mi cuarto», susurró, voz ronca de gritar. «No sé dónde está mi mami». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Esto era definitivamente un secuestro, y había llegado justo a tiempo para prevenir algo horrible. La levanté en mis brazos y la cargué hacia la puerta principal. «Ahora estás segura, te lo prometo. La policía está viniendo, y vamos a encontrar a tu mamá». Se aferró a mí, como si su vida dependiera de ello, cuerpecito temblando de shock. Fue entonces cuando todo salió mal. Cuando alcancé el pasillo con la niña en mis brazos, 3 oficiales de policía subieron corriendo las escaleras con armas desenfundadas. «¡Alto ahí!», gritó el oficial principal. «Baja a la niña y tírate al suelo». Me quedé helado, confundido. «Oficiales, yo soy quien llamó al 911. Encontré a esta niña atada en el apartamento. El secuestrador salió por la ventana. Hice un gesto hacia el 3B, esperando que entendieran que estaba ayudando, no lastimando. En su lugar, me rodearon con armas apuntadas a mi pecho. «Bájala ahora», gritó la oficial mujer. «No empeores esto para ti». La niña en mis brazos comenzó a llorar más fuerte, abrumada por los gritos y el caos. «No entienden», dije, poniendo cuidadosamente a la niña en el suelo. «La rescaté de un secuestrador. Él la tenía en el apartamento vacío. La escuché gritar y vine a ayudar. Seguramente verían que estaba diciendo la verdad. Yo era el bueno aquí». El oficial principal agarró mis brazos y me volteó contra la pared. «Tienes el derecho a permanecer en silencio», comenzó, poniéndome esposas en las muñecas. No podía creer lo que estaba pasando. Me estaban arrestando en lugar de buscar al verdadero secuestrador que había escapado por la ventana. «Revisen el apartamento», supliqué mientras me llevaban hacia las escaleras.
Hay evidencia adentro. Cuerdas, cinta, contenedores de comida. Alguien la tenía prisionera ahí, pero no estaban escuchando. En sus mentes, habían encontrado a un hombre sosteniendo a una niña secuestrada, y eso me hacía el perpetrador. La niña estaba llorando y extendiendo la mano hacia mí, mientras una oficial mujer la levantaba. No se lo lleven, sollozó. Él me salvó del hombre malo. Sus palabras deberían haber aclarado todo, pero la oficial parecía pensar que estaba confundida o traumatizada, al punto de defender a su captor. Abajo, en el auto policial, observé por la ventana mientras llegaban más unidades. Estaban tratando la escena como si hubieran resuelto el caso al arrestarme. Nadie estaba buscando al secuestrador real que había huido. Nadie estaba examinando la evidencia que probaría mi inocencia. La detective Rivera llegó a la estación una hora después, luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. De mediana edad, cansada, con la expresión de alguien que había visto demasiados casos como este. Dejó caer un archivo grueso en la mesa de metal y se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios. Marco Thompson, 29 años, sin antecedentes, leyó de mi archivo. Vive solo en el apartamento 2B en la escena. Trabaja como diseñador gráfico independiente. Me miró con ojos fríos. ¿Quieres decirme por qué tenías a Sophie Brennan de 8 años atada en un apartamento abandonado? No la até, dije por 10ª vez. La encontré así, y la desaté. El hombre que la secuestró escapó por la ventana del dormitorio mientras la estaba liberando. Mi historia no había cambiado porque era la verdad. Pero la detective Rivera lucía escéptica. Abrió otra carpeta y esparció fotos de la escena del crimen por la mesa. Fotos del apartamento vacío, de la silla donde Sophie había estado atada, de las cuerdas que había quitado de sus muñecas. Explica por qué tus huellas dactilares están por todas partes en las restricciones, dijo. Mi corazón se hundió. Por supuesto, mis huellas estaban en todo. Había desatado las cuerdas para liberar a Sophie, porque las quité de sus muñecas, expliqué. Es lo que haces cuando estás rescatando a alguien. Pero podía ver cómo se veía desde su perspectiva, y supongo que este secuestrador misterioso simplemente se desvaneció en el aire. El tono de Rivera era burlón. Sin huellas, sin ADN, sin testigos, solo tu palabra de que alguien más estaba ahí. Se recostó en su silla como si hubiera escuchado esta historia 1000 veces antes. Revisen la ventana, insistí. Salió por la ventana del dormitorio. Podría haber fibras o huellas o algo, pero incluso mientras lo decía, me di cuenta de lo débil que sonaba. Por supuesto, habría evidencia de mí en ese apartamento. Había estado ahí rescatando a Sophie. Rivera sacó otra foto que hizo que mi sangre se helara. Era Sophie, en su bata de hospital, mostrando moretones en sus muñecas donde habían estado las cuerdas. La víctima tiene heridas consistentes con restricción prolongada, dijo. ¿Cómo explicas eso? Porque fue atada por quien la tomó. Me estaba frustrando con su negativa a ver lo obvio. Esos moretones prueban que alguien la tenía cautiva. Yo soy quien la liberó de esa situación, pero mis explicaciones no estaban convenciendo a nadie. La detective deslizó un documento legal por la mesa. Sophie Brennan fue reportada como desaparecida de la ventana de su dormitorio a las 23:30 anoche. Su madre encontró la malla cortada, y Sophie había desaparecido. 3 horas después, te encuentran cargándola en ese apartamento vacío. Qué coincidencia. Mi mente se aceleró tratando de entender la cronología. Sophie había estado desaparecida por casi 3 horas antes de que la encontrara. Eso significaba que el secuestrador la había estado teniendo en ese apartamento sobre mi cabeza durante horas, mientras yo trataba de dormir. El pensamiento me enfermó. El apartamento está directamente arriba del mío, señalé. La escuché llorar a través del techo. Así fue como supe que estaba ahí. Seguramente eso ayudaría a mi caso. ¿Por qué secuestraría a alguien y la traería al apartamento justo arriba del mío propio? Rivera no se impresionó. Historia conveniente. Tomas a una niña, la tienes en un apartamento vacío arriba de tu propio lugar. Luego montas un rescate cuando te das cuenta de que los vecinos podrían haber escuchado algo. Movimiento clásico para desviar sospechas. Su teoría tenía sentido desde una perspectiva de psicología criminal, pero no era lo que había pasado. Pregúntenle a Sophie, dije desesperadamente. Ella les dirá que la rescaté de otro hombre. Vio todo. La niñita era mi única testigo de la verdad, y seguramente su testimonio aclararía esto. La expresión de la detective se suavizó ligeramente, pero no de buena manera. Marco, Sophie tiene 8 años y está severamente traumatizada. Los niños de esa edad frecuentemente protegen a sus abusadores, o se confunden, sobre lo que pasó. Sus declaraciones no son confiables ahora mismo. Me hundí en mi silla, empezando a entender la situación imposible en la que me encontraba. Toda la evidencia apuntaba a mí, porque había sido yo quien manejó todo mientras rescataba a Sophie. El verdadero secuestrador había escapado sin dejar rastro, y ahora parecía como si me lo estuviera inventando para cubrir mis propios crímenes. Quiero un abogado, dije finalmente. Era claro que tratar de explicar la verdad no me estaba llevando a ninguna parte. La policía había tomado su decisión, y necesitaba ayuda profesional para probar mi inocencia. Rivera asintió y se levantó. Decisión inteligente. Estás siendo acusado de secuestro, restricción ilegal y poner en peligro a un menor. La audiencia de fianza es mañana en la mañana. Reunió sus archivos y se dirigió a la puerta. Caso cerrado en su mente. Pasé esa noche en una celda de detención con un conductor ebrio y un ladrón de tiendas, mirando al techo y repasando todo lo que había salido mal. ¿Cómo había llevado a hacer lo correcto a esta pesadilla? Sophie estaba a salvo, que era lo que más importaba, pero yo enfrentaba décadas en prisión por crímenes que no cometí. El defensor público asignado a mi caso fue Kevin Walsh, un abogado joven que se veía abrumado desde el momento en que se sentó. Tenía ojeras y una pila de archivos que sugerían que yo era solo uno de muchos casos que estaba manejando. La evidencia contra ti es sustancial, admitió después de revisar los reportes policiales. Tus huellas están en las restricciones. Fuiste encontrado con la víctima y no tienes testigos que te corroboren. La fiscalía está llamando a esto un caso abierto y cerrado. Porque la rescaté, repetí por lo que se sintió como la 100ª vez. Cada pieza de evidencia tiene sentido cuando entiendes que la estaba salvando, no lastimando.
Pero Walsh se veía tan escéptico como todos los demás. Sacó fotos de la escena del crimen y las esparció en la mesa pequeña entre nosotros. Ayúdame a entender tu cronología. Escuchaste llorar a las 2:17. Llamaste a la policía. Luego subiste con un bate de béisbol. Encontraste a Sophie atada a una silla y la liberaste. En ese punto, el supuesto secuestrador escapó por una ventana. Exactamente lo que pasó, confirmé. Todo tomó tal vez 10 minutos de principio a fin. Pero mientras lo decía, me di cuenta de lo conveniente que sonaba. Demasiado pulcro. Demasiado perfectamente cronometrado. Walsh tomó notas en un blog legal. El problema es que no hay evidencia física de esta otra persona. Sin huellas, sin ADN, sin testigos que vieron a alguien más en el edificio. Parece que montaste todo el rescate para cubrir tus huellas. Mi audiencia de fianza fue un desastre. El fiscal me pintó como un depredador peligroso que había arrancado a una niña de su cama y la había aterrorizado durante horas antes de montar un rescate falso cuando los vecinos podrían haber escuchado. Solicitaron que me mantuvieran sin fianza como riesgo de fuga y peligro para la comunidad. La madre de Sophie estaba en la galería, sollozando mientras describían lo que su hija supuestamente había soportado. Siguió mirándome con odio puro, convencida de que yo era el monstruo que había robado a su niña. Quería decirle que había salvado a Sophie, pero mi abogado me advirtió que permaneciera en silencio. El juez fijó la fianza en 500.000 euros, una cantidad que no podría pagar con los ingresos de un independiente. Iba a quedarme en la cárcel hasta el juicio, atrapado en un sistema que ya había decidido que era culpable. Mi familia tampoco podía pagar la fianza, así que la cárcel del condado se convirtió en mi nuevo hogar. 3 semanas después de mi encarcelamiento, Walsh me visitó con noticias sorprendentes. Sophie ha estado hablando con los consejeros de trauma, dijo, viéndose más esperanzado de lo que lo había visto. Mantiene que alguien más estaba en ese apartamento, un hombre delgado con vello facial que la ató. Mi corazón saltó. Finalmente, alguien estaba escuchando lo que Sophie había estado tratando de decirles todo el tiempo. ¿Esto cambia algo? ¿Pueden reabrir la investigación? Tal vez aún había esperanza de probar mi inocencia. Walsh temperó mi emoción. Ayuda, pero la fiscalía está argumentando que está confundida o tratando de protegerte. Dicen que es común para las víctimas crear narrativas falsas para lidiar con el trauma. Incluso el testimonio de Sophie no fue suficiente para superar la evidencia física contra mí. ¿Qué hay de las cámaras de seguridad?, pregunté. El edificio al otro lado de la calle tiene cámaras cubriendo el callejón. Si alguien salió por esa ventana, podrían haberlo captado. Era un tiro largo, pero tal vez había evidencia en video del verdadero secuestrador. Mi abogado tomó una nota. Citaré el metraje, pero han pasado 3 semanas. Muchos sistemas solo mantienen grabaciones por unos días o semanas antes de sobreescribirlas. Aún así, valía la pena revisar si algo se había preservado. Un mes después de mi estadía en la cárcel, Walsh regresó con noticias devastadoras. El metraje de seguridad ha sido sobrescrito, dijo. El sistema solo mantiene 7 días de grabaciones, y para cuando lo solicitamos, todo de esa noche había desaparecido. Mi última esperanza de evidencia en video se había desvanecido, pero tenía otra información que era aún más perturbadora. He estado investigando casos similares en el área, continuó Walsh. Ha habido otros 3 secuestros de niños en los últimos 6 meses, todos involucrando niñas entre las edades de 6 y 10, tomadas de sus dormitorios en la noche. Me senté más derecho. ¿Alguna de ellas fue encontrada atada en apartamentos vacíos? Si había un patrón, podría probar que alguien más fue responsable del secuestro de Sophie. No, admitió Walsh. 2 fueron encontradas ilesas después de unas horas, alegando que un hombre delgado con vello facial las dejó ir después de conducir con ellas. La tercera niña nunca fue encontrada. Sus palabras enviaron un escalofrío por mí. Había un depredador serial operando en nuestra ciudad. La descripción de Sophie coincide con lo que dijo la otra víctima, señalé. Un hombre delgado con vello facial, justo como le dijo a los consejeros. Esto prueba que no soy el secuestrador. Finalmente, había evidencia apoyando mi historia. Walsh se veía sombrío. La fiscalía está consciente de los otros casos, pero argumentan que podrías haberlos estudiado para crear una historia de cobertura creíble. No están cambiando su teoría de que cometiste este crimen e inventaste al hombre misterioso para evitar responsabilidad. El juicio comenzó en una mañana fría de lunes en noviembre. Me senté en la mesa de la defensa viendo a los jurados potenciales entrar, sabiendo que la mayoría ya había tomado sus decisiones basadas en la cobertura noticiosa. Los medios locales me habían pintado como un depredador que había aterrorizado a una niña inocente. La selección del jurado fue brutal. Persona tras persona admitió que no podían ser imparciales en un caso involucrando secuestro infantil. Algunos padres dijeron que asumirían que cualquiera acusado de crímenes contra niños debe ser culpable. Otros fueron descartados por admitir que ya habían seguido la historia en las noticias. El jurado final consistió en 8 mujeres y 4 hombres, con edades de los 20 a los 60. Varios eran padres ellos mismos, lo cual Walsh temía los haría más propensos a condenar. Pero no teníamos opción. Estas eran las personas más neutrales que pudimos encontrar. La fiscal Diana Sheffield era una veterana con reputación de ganar casos difíciles. Alta, confiada, con cabello gris peinado hacia atrás severamente, comandaba atención cuando se levantó para las declaraciones de apertura. Damas y caballeros, este es un caso simple sobre un depredador que tomó a una niña inocente. Expuso la cronología metódicamente. Sophie tomada de su dormitorio alrededor de las 23:30. Encontrada 3 horas después en los brazos del acusado en un apartamento directamente arriba del suyo propio. Evidencia física mostrando restricción prolongada. Sin rastro de cualquier otro perpetrador. El acusado quiere que crean en un secuestrador fantasma, concluyó Sheffield. No se dejen engañar por sus mentiras elaboradas. La apertura de Walsh fue apasionada, pero se sintió defensiva desde el principio. Mi cliente es inocente de estos cargos porque él es el héroe en esta historia, no el villano. Escuchó a una niña en peligro y arriesgó su propia seguridad para rescatarla de una situación peligrosa. Pero incluso mientras mi abogado hablaba,
Pude ver escepticismo en las caras de los jurados. La evidencia contra mí era abrumadora, cuando se veía a través de la lente de la fiscalía. ¿Por qué creerían en un secuestrador que no dejó rastro cuando me tenían con las manos en la masa? El caso de Sheffield fue devastador en su simplicidad. El técnico de la escena del crimen testificó sobre mis huellas en las cuerdas y cinta. El médico forense describió las heridas de Sophie por restricción prolongada. La detective Rivera recorrió la cronología que me colocaba en la escena con la víctima. El acusado alega que estaba rescatando a la niña, dijo Sheffield durante el testimonio de Rivera. Pero explique al jurado por qué no hay evidencia física de este supuesto otro perpetrador. Rivera confirmó que no habían encontrado huellas, ADN, o cualquier rastro de otra persona en ese apartamento. Walsh trató de hacer agujeros en su investigación durante el contrainterrogatorio. Detective Rivera, ¿probaron la ventana del dormitorio por fibras u otra evidencia de que alguien podría haber salido? Admitió que no lo habían hecho, asumiendo que el caso estaba resuelto cuando me encontraron con Sophie. ¿Registraron el callejón detrás del edificio por huellas u otras señales de que alguien había huido de la escena? De nuevo, Rivera dijo que no. Se habían enfocado en procesar evidencia contra mí, en lugar de buscar otros sospechosos, pero el daño estaba hecho. El jurado podía ver que mientras la investigación policial podría haber estado incompleta, aún había una montaña de evidencia apuntando a mi culpa y nada concreto apoyando mi inocencia, excepto mis propias afirmaciones. El testigo estrella de la fiscalía fue la doctora Elizabeth Morgan, una psicóloga infantil que había entrevistado a Sophie extensivamente. La víctima muestra señales clásicas del síndrome de Estocolmo, testificó. Es común para los niños proteger a sus abusadores, especialmente cuando el trauma es severo. Sheffield le pidió que explicara la insistencia de Sophie de que otro hombre estuvo presente. Disociación y creación de falsas memorias son mecanismos de defensa, dijo la doctora Morgan. La mente del niño crea una narrativa alternativa para lidiar con una realidad insoportable. Walsh desafió sus conclusiones durante el contrainterrogatorio. Doctora, ¿no es posible que Sophie esté diciendo la verdad sobre ver a otro hombre? ¿Que sus memorias sean precisas en lugar de fabricadas? Pero la doctora Morgan se mantuvo en su evaluación profesional de que Sophie estaba psicológicamente protegiendo a su abusador. La parte más difícil fue ver a Sophie testificar vía televisión de circuito cerrado desde otra habitación. Se veía tan pequeña y asustada, hablando a la cámara con voz quieta mientras sus palabras se transmitían al tribunal lleno de extraños. El hombre malo me ató a la silla, dijo, mirando nerviosamente a adultos fuera de cámara que se suponía la apoyaran. Luego el hombre bueno vino y me desató. Dijo que la policía venía y estaba segura. Su testimonio debería haberme exonerado, pero todos lo descartaron como confusión inducida por trauma. Sheffield fue gentil durante el contrainterrogatorio, pero persistente en sugerir que Sophie podría estar confundida sobre detalles. Cariño, a veces cuando pasan cosas aterradoras, nuestras mentes nos juegan trucos. ¿Estás segura de que recuerdas dos hombres diferentes? ¿O podría haber sido solo una persona todo el tiempo? La voz de Sophie se hizo más pequeña. Había dos hombres, el malo y el bueno, pero su certeza parecía vacilar bajo el cuestionamiento de la fiscal, y pude ver al jurado empezando a dudar de su confiabilidad como testigo. Walsh llamó testigos de carácter que testificaron sobre mi buena reputación y falta de cualquier historial con violencia o comportamiento inapropiado hacia niños. Mis ex clientes me describieron como profesional y confiable. Los vecinos dijeron que era callado y respetuoso, nunca causando problemas. Pero la evidencia de carácter solo llega hasta cierto punto cuando la evidencia física sugiere culpa. La fiscalía recordó a los jurados que muchos criminales parecen normales en la superficie, mientras esconden secretos oscuros debajo. Ted Bundy también era encantador y querido, señaló Sheffield durante su dúplica. El testigo experto de la defensa fue la doctora Patricia Reeves, una psicóloga forense especializada en falsas confesiones y condenas erróneas. Testificó que las personas inocentes a veces se encuentran en situaciones donde toda la evidencia apunta a culpa a pesar de su inocencia. La evidencia física puede ser engañosa cuando se ve sin contexto apropiado, explicó la doctora Reeves. Si el señor Thompson estaba de hecho rescatando a la niña, sus huellas estarían naturalmente en las restricciones que removió. Su ADN estaría en el apartamento donde condujo el rescate. Pero Sheffield contraatacó durante el contrainterrogatorio. Doctora, ¿la explicación más simple no es usualmente correcta? ¿No es más probable que el acusado cometió estos crímenes que algún secuestrador fantasma logró no dejar rastro mientras el rescatador inocente dejó evidencia por todas partes? Los argumentos de cierre fueron apelaciones emocionales a visiones muy diferentes de lo que había pasado esa noche. Sheffield me pintó como un depredador calculador que había planeado cada detalle excepto ser atrapado. No lo dejen escapar de la justicia creyendo en su cuento de hadas elaborado, instó al jurado. Walsh le suplicó que me vieran como Sophie lo hacía, como el hombre que había arriesgado todo para salvarla. El acusado escuchó a una niña en peligro y eligió actuar en lugar de mirar hacia otro lado. ¿Realmente lo vamos a castigar por hacer lo correcto? El jurado deliberó durante 6 horas antes de llegar a un veredicto. Me senté en la mesa de la defensa, observando sus caras mientras volvían a entrar, tratando de leer sus expresiones por alguna pista de lo que habían decidido. La mayoría evitó contacto visual, lo cual Walsh dijo que usualmente era mala señal. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó el juez. El presidente, un contador de mediana edad, se levantó sosteniendo un pedazo de papel con mi destino escrito en él. Lo hemos hecho, su señoría, sobre el cargo de secuestro en primer grado. ¿Cómo deciden? Mi corazón martilló contra mis costillas mientras esperé las palabras que determinarían el resto de mi vida. Encontramos al acusado culpable. El tribunal estalló en reacciones mixtas. La madre de Sophie sollozó de alivio mientras mi familia jadeó horrorizada desde la galería detrás de mí. Me sentí como si estuviera cayendo a través del piso, incapaz de procesar que 12 extraños acababan de decidir que era un depredador de niños. La sentencia fue programada para 3 semanas después.
Regresé a la cárcel enfrentando la posibilidad de cadena perpetua por crímenes que no cometí. Walsh prometió apelar, pero las apelaciones toman años y las tasas de éxito son bajas. Podría morir en prisión antes de que mi inocencia fuera probada. 2 días antes de la sentencia, Walsh irrumpió en la sala de visitas de la cárcel con noticias que lo cambiaron todo. Ha habido otro secuestro, dijo sin aliento. Mismo modus operandi, niña pequeña tomada de la ventana de su dormitorio. Encontrada 3 horas después alegando que un hombre delgado con vello facial la tuvo. Mi pulso se aceleró. ¿Dónde fue encontrada? Si fue otro apartamento vacío con la misma configuración, podría probar que el verdadero secuestrador aún estaba operando mientras yo estaba en la cárcel. Almacén abandonado en el lado sur, respondió Walsh. Estaba atada a una silla con cuerda y cinta, exactamente como el caso de Sophie. El sospechoso huyó antes de que llegara la policía, no dejando evidencia física. Los paralelos eran inconfundibles. Esto prueba que soy inocente, dije, esperanza fluyendo a través de mí por primera vez en meses. El verdadero secuestrador atacó de nuevo mientras he estado encerrado. Tienen que ver la conexión ahora. Walsh temperó mi emoción. Ya he presentado mociones con el tribunal, pero la fiscalía está argumentando que esto podría ser un crimen imitador. Alguien que leyó sobre tu caso y decidió imitar el patrón para desviar sospechas. Incluso con otra víctima describiendo al mismo perpetrador, el sistema era reacio a admitir que habían condenado a la persona equivocada. Pero Walsh presionó más fuerte, demandando nuevas pruebas de ADN y una revisión de todos los casos similares en la región. La oportunidad vino de una fuente inesperada. La detective María Santos del Distrito Sur había estado investigando el secuestro del almacén cuando notó conexiones con varios casos sin resolver. A diferencia de Rivera, Santos estaba dispuesta a considerar que habían atrapado al hombre equivocado. He identificado 5 secuestros similares en los últimos 2 años, le dijo Santos al juez durante una audiencia de emergencia 3 días antes de mi sentencia programada, todos involucrando niñas de 6 a 10 años, tomadas de ventanas de dormitorios, retenidas por 2 a 4 horas, luego encontradas en ubicaciones abandonadas. Presentó un mapa mostrando las ubicaciones de los 5 crímenes, incluyendo el caso de Sophie. Formaban un patrón geográfico claro, centrado alrededor de varios campamentos de indigentes donde los transeúntes se movían frecuentemente. El perpetrador parece ser alguien sin vivienda permanente que explora ubicaciones y ataca oportunistamente. Santos había hecho algo que Rivera nunca se molestó en hacer. Realmente había investigado. Metraje de seguridad de negocios cerca del almacén mostró a un hombre delgado y barbudo huyendo de la escena alrededor del tiempo en que fue encontrada la última víctima. Imágenes mejoradas fueron circuladas a refugios para indigentes y servicios sociales. Dentro de 48 horas, tenían un nombre: Thomas Garrett, un vagabundo de 41 años con historial de enfermedad mental y condenas previas por allanamiento. Había estado quedándose en varios refugios alrededor de la ciudad, moviéndose frecuentemente para evitar detección. Walsh trabajó frenéticamente para retrasar mi sentencia, mientras Santos rastreaba a Garrett. El día que se suponía recibiría mi sentencia, la policía lo encontró durmiendo en un edificio abandonado a solo 6 cuadras de donde Sophie había sido retenida. Coincidía perfectamente con la descripción: delgado, mediados de los 40 con vello facial descuidado. Bajo interrogatorio, Garrett confesó los 5 secuestros, incluyendo el de Sophie. Describió detalles que nunca habían sido liberados al público, probando su culpa más allá de cualquier duda. Había estado observando el edificio de apartamentos por días, notó la unidad vacía y decidió que era perfecta para sus propósitos. La vi a través de la ventana del dormitorio, le dijo a Santos durante su confesión grabada. Subí por la escalera de incendios y corté la malla. Acceso fácil. Su descripción factual de acechar y tomar a Sophie me puso la piel de gallina. Garrett explicó que había entrado en pánico cuando escuchó a alguien subir las escaleras. Algún tipo con un bate estaba gritando sobre la policía viniendo. Agarré lo que pude y salí por la ventana mientras él se metía con la niña. Había escapado bajando la escalera de incendios y se había escondido en el callejón hasta que llegaron los oficiales. La confesión vindicó todo lo que había estado diciendo durante meses. Había habido otro hombre en ese apartamento. Las memorias de Sophie eran precisas, no fantasías inducidas por trauma. La había rescatado, no secuestrado. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Walsh presentó mociones de emergencia para anular mi condena basado en la nueva evidencia. La fiscalía lo combatió inicialmente, argumentando que Garrett podría estar haciendo falsas confesiones para proteger al verdadero perpetrador, yo. Pero evidencia de ADN de las pertenencias de Garrett coincidieron con muestras de múltiples escenas del crimen. La jueza Patricia Northridge convocó una audiencia para revisar el caso a la luz de la confesión de Garrett y la evidencia de ADN. Me senté en la mesa de la defensa con grilletes, apenas atreviéndome a esperar que mi pesadilla finalmente estuviera terminando después de 6 meses de infierno. Señor Thompson, dijo la jueza, mirándome directamente, a la luz de nueva evidencia que ha salido a la luz, incluyendo confirmación de ADN y una confesión del perpetrador real, el tribunal encuentra que ha ocurrido un error sustancial de justicia. Formalmente anuló mi condena y ordenó mi liberación inmediata de custodia. Los cargos contra usted son desestimados con prejuicio, significando que no pueden ser replanteados. Es libre de irse. El tribunal estalló mientras mi familia corrió hacia adelante para abrazarme. 6 meses de mi vida habían sido robados por un sistema demasiado rápido para juzgar y demasiado lento para investigar apropiadamente, pero al menos, finalmente iba a casa. Fuera del tribunal, los reporteros gritaron preguntas sobre demandas y compensación. Los ignoré, enfocado solo en respirar aire libre y sentir sol en mi cara. La madre de Sophie se me acercó vacilante, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, susurró. Lamento tanto por lo que te pusimos. Salvaste a mi hija y te tratamos como un monstruo. Su disculpa significó todo para mí, aunque entendí por qué había creído que era culpable. La detective Santos me encontró en la multitud y me estrechó la mano.
Lamento que tomara tanto tiempo arreglar esto correctamente, dijo. Merecías mejor de todos nosotros. Su disposición a realmente investigar había salvado mi vida, y le estaría eternamente agradecido. Thomas Garrett fue sentenciado a 25 años de prisión por sus crímenes contra Sophie y las otras víctimas. Durante su audiencia de sentencia, me senté en la galería observando al hombre cuyas acciones casi habían destruido mi vida. Se veía frágil y mentalmente enfermo. Nada como el monstruo que había imaginado. El testimonio de Sophie en el juicio de Garrett fue diferente de su testimonio en el mío. Era mayor ahora, más confiada, y sus memorias habían permanecido consistentes a pesar de meses de cuestionamiento. Apuntó directamente a Garrett y dijo: «Ese es el hombre malo que me ató». La demanda civil contra la ciudad y el departamento de policía tomó 3 años para resolverse, pero eventualmente resultó en un acuerdo que cubrió mis honorarios legales y proporcionó alguna compensación por encarcelamiento injusto. Más importante, forzó cambios en cómo los casos de secuestro eran investigados para prevenir errores similares. Mudé a una ciudad diferente y comencé de nuevo, pero la familia de Sophie se mantuvo en contacto. Me enviaron fotos de sus obras escolares y fiestas de cumpleaños, actualizaciones sobre cómo se estaba sanando de su trauma. A veces me dibujó cuadros, siempre representándome como un superhéroe salvando niños del peligro. En el 5º aniversario de esa noche terrible, recibí una tarjeta de Sophie, ahora de 13 años. Adentro, había escrito en cursiva cuidadosa: «Gracias por salvarme y nunca rendirte con la verdad. Eres mi héroe». Sus palabras me recordaron por qué había actuado esa noche, porque ayudar a alguien en peligro siempre es la decisión correcta, incluso si llevó a consecuencias que nunca podría haber imaginado.